En la teoría se puede contestar fácil. Capaz que uno piensa que tener propósito puede responder una pregunta que también es ¿para qué? El tener propósito responde a la pregunta ¿para qué sirvo? ¿Para qué estoy? ¿Para qué hago las cosas? ¿O qué tengo que hacer para encontrar ese propósito? Podemos entender como propósito aquello que nos lleva a hacer las cosas del día a día, las que nos da la fuerza, las que nos da ese objetivo en la vida. Y nos podemos identificar con eso como propósito. Que saber que estamos brindando algo de valor a alguien o para nuestra propia vida. Aún así, el encontrar propósito no es fácil, ¿no? Es más difícil de lo que parece encontrar propósito. No solamente implica que uno tenga que examinarse uno mismo, implica que uno tenga que reflexionar, que también examinarse y ver cuál es nuestra identidad realmente para ver ese propósito. Pero acá hay una buena noticia con ese tema, de que nosotros ya tenemos un propósito que nos fue dado y ese propósito es por el Hijo del Hombre y fue Jesús. Los invito, hermano, a abrir su Biblia en Proverbios 19, 21. Cuando lo tengan, dicen amén. Bueno, la palabra dice así: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecerán los designios del Señor. Qué importante entender esto, ¿no? De que podemos tener un montón de proyectos, un montón de anhelos, un montón de deseos en nuestra vida, pero que si nos entregamos a Dios y permitimos que Él cumpla los propósitos que Él tiene para nosotros en nuestra vida, esos son infinitamente mejores a los que nosotros alguna vez vamos a desear o vamos a generar. Recuerden que aquel que ya nos conoce desde antes de la creación del mundo, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. O sea, no hay quien nos conozca mejor que Cristo a nosotros. El encontrar propósito nos da dirección, ¿no? Nos da dirección, nos da un motivo para vivir, para encontrar ese sazón que tiene la vida, ¿no? Para nosotros. Y es mejor que Dios disponga ese propósito, que nos conoce mejor que nadie y que nos conoce desde antes de la creación del mundo, a que nosotros mismos confiemos en nuestro criterio para determinar cuál es ese propósito. Con la palabra antes mencionada en Proverbios, vamos a buscar la respuesta de lo que es tener propósito, con una historia de un hombre que hizo una labor extraordinaria. Fue uno de los hombres más importantes del canon bíblico, uno de los hombres más importantes de la historia de la Biblia, y fue el que llevó al cristianismo a lo que es hoy en día. Un hombre que su labor prevalece hasta hoy día y que ya de por sí el hacer lo que él hizo es algo que merece ser contemplado en este tema, ¿no? Además de ser uno de los autores de los libros más hermosos de la Biblia. Eso estamos hablando del apóstol Pablo, de Pablo de Tarso. Ahora, para entender cómo relacionar el propósito con Pablo de Tarso, tenemos que ver quién es Pablo de Tarso, porque muchas veces lo hemos escuchado, pero ¿qué hizo realmente Pablo de Tarso? ¿O por qué es tan importante para el cristianismo Pablo de Tarso? Este hombre fue el último de los apóstoles. Él no conoció a Cristo físicamente, sino que se le fue revelado a Pablo. Este hombre fue nacido en Tarso, en Cilicia, en lo que hoy día es Turquía, en una familia de nacionalidad romana. Recordemos que esa parte, en la época que estamos hablando, era del Imperio Romano todavía. Se crió con nacionalidad romana, pero también tenía raíces fariseas, porque él estudió, en sus estudios religiosos estuvieron en Jerusalén, bajo la tutela del rabino Gamaliel, el cual lo instruyó para que justamente esté en esa parte de los judíos que fue los fariseos. Al pertenecer a este grupo, Pablo siempre fue muy destacado, una gran oratoria, un hombre con una convicción enorme, una voluntad impresionante, y eso lo llevó a ser
un cargo alto en la parte de los fariseos. Cuando formaba parte de este grupo fue un perseguidor de cristianos, un alentador de asesinatos, un encarcelador de forma injusta y solamente por decir el nombre de Cristo. A esto se dedicaba Pablo, mucho tiempo de su vida. Mucho tiempo él pensó que ese es su propósito: perseguir, asesinar, matar, injuriar. Pero ahora, sabiendo esto de Pablo, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿este hombre tiene propósitos para Dios sabiendo que mató gente, alentó a que mataran gente, persiguió gente injustamente? ¿Ustedes creen que Dios tiene un propósito para él? Vamos a ver una imagen, si Dante me ayuda a ir a imagen número 1. ¿Se ve bien? Esta imagen, estamos viendo al apóstol, al primer mártir del cristianismo, Esteban. Esteban fue asesinado, apedreado en la calle por el hecho de ser acusado falsamente con el hecho de blasfemar a la ley de Moisés y de Cristo, o sea, supuestamente ir en contra de eso cuando eso era una acusación falsa. Ahora, si ustedes miran la imagen, ven la violencia de la imagen, ¿no?, con la que se lo mató a Esteban. Y ven ese hombre que está sentado allá atrás, tan tranquilo, sosteniendo las ropas de los verdugos de este hombre. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre es el apóstol Pablo, presenciando cómo mataban a este hombre, y él mismo avaló que lo mataran. Incluso, si ven bien la pintura, estaba cuidando las ropas de los verdugos que no mataban a este hombre. Ahora, vamos a ver la segunda imagen. Esta imagen se llama Sermón del Areópago. Esta pintura se hizo de una representación de Atenas. Estamos hablando de una época donde los filósofos estaban creciendo en la época de Atenas y en la parte griega, y empezó a crecer mucho el tema de los debates públicos y el hecho de la filosofía. Ese hombre que está parado ahí es el mismo hombre que estaba sentado cuando mataron a Esteban, es el apóstol Pablo. El mismo hombre que avaló un asesinato está parado ahí en el Areópago, debatiendo con los griegos, con los atenienses, sobre las buenas nuevas de Cristo, anunciando que Cristo murió por nosotros y resucitó. El mismo hombre. Pero ¿cuál es la diferencia entre esas dos imágenes? El propósito que este hombre tenía. La conversión del apóstol Pablo se relata en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y cuenta que Pablo, de camino a Damasco, estaba con la misión de aprisionar cristianos, estaba buscando cristianos para aprisionarlos allá en Damasco, y en el camino un rayo de luz lo interrumpe, cae enfrente de él, lo tira al piso, y escucha una voz que dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Pablo. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, y así se te dirá qué tienes que hacer. Fue lo que le dijo Jesús a Pablo. Este acontecimiento no terminó ahí, porque esa luz que le cayó a Pablo lo cegó 3 días. Lo dejó ciego y tuvo que ir acompañado de las personas que iban con él al viaje a Damasco, porque no podía ver. Entonces, por medio de una visión, Jesús usó uno de esos siervos, Ananías, en Damasco, y le anunció que allí iba a llegar un hombre, Pablo, en tal dirección, y que tenía que ir a buscarlo y poner sus manos sobre él y devolverle la vista. Ananías le dice al Señor, le advierte que ese hombre es un perseguidor por la reputación que Pablo tenía como fariseo, pero aún así el Señor le insistió que él fuera
que este hombre era instrumento escogido por él para dar a conocer su nombre en todas las naciones y que ya le mostrará cuánto él padecerá por mi nombre, dijo el Señor. Esto se cumple. Ananías va, lo toca, le devuelve la visión a Pablo, y Pablo, con esa revelación que tiene de Jesús, algo pasó en él, ahí hubo un cambio. Evidentemente Pablo no siguió por ese camino que él venía siguiendo, sino que ese acontecimiento lo cambió. Había encontrado su propósito: dar las buenas nuevas de Cristo, que es nuestro Señor, y que ha muerto por nosotros y resucitado. Ese fue el propósito que se le encomendó a Pablo. Qué tarea, ¿no? Porque digo, además de lo que le pasó, renunciar a una reputación que él ya tenía, costumbre, y viendo lo duro que eran los fariseos, es muy difícil pensar que un hombre así pueda cambiar. La tarea de Pablo, evidentemente, fue extraordinaria, ¿no? Porque Pablo, en su misión de expandir el mensaje de Dios, recorrió lo que hoy serían 8 países a pie, y además de eso, se estima que, bueno, con los viajes que él hizo con el canon bíblico, recorrió una distancia de 16.000 kilómetros a pie, Pablo. Para que se hagan una idea, lo que eso significa es como dar media vuelta al mundo a pie. Entonces estamos hablando de un hombre que hizo una labor fantástica, ¿no?, por el cristianismo. Bueno, levantó ministerio en ciudades grandes del Imperio Romano. Además, ella tenía conocimiento de varias de esas ciudades en el Imperio Romano, como lo eran Tesalónica, Corinto, Filipos, Efeso. Eran ciudades que eran muy grandes, y además de eso que tenían una vida portuaria muy, muy grande también. Entonces llegaba mucha gente de otras naciones. O sea, no fue deliberado lo que hizo Pablo, sino que fue con intención, con dirección, con propósito, y fue pensado. No fue que fue y salió y hizo lo que él se le ocurrió. A causa de esta misión de Pablo, evidentemente, como a todos los apóstoles y a todos aquellos que anunciaban a Cristo, fue encarcelado, fue perseguido, fue acusado falsamente, apedreado, golpeado, exiliado, humillado, cuestionado de todas las formas que se les puedan imaginar. Pero él siempre se mantuvo firme, porque si algo caracterizaba a Pablo, aún así en su persecución a los cristianos, era también esa firmeza que tenía para cumplir los propósitos, y este propósito era el más grande de su vida. Había conocido ni más ni menos que a Cristo, digo, no estamos hablando de cualquier revelación que se le tuvo a él. Con eso Pablo cambió su vida, y no solo eso, sino que dio a expandirse al cristianismo en el mundo, porque gracias a Pablo y esa enorme tarea que él hizo, hoy día el cristianismo es lo que es. Si no hubiera sido por esa gran tarea que Pablo hizo, no sé si el cristianismo hubiera llegado hasta donde llegó. Y ese sacrificio que Pablo hizo, porque fue una vida de entrega total, de renuncia, y aún así también terminó encarcelado hasta sus últimos días predicando el Evangelio, ¿no? También, con lo que dijimos anteriormente, estamos hablando de un hombre que se caracteriza por ser insensible, por ser violento, por ser irascible. Y aún así estamos hablando del mismo hombre que escribió las cartas más hermosas de la Biblia. Pablo escribió 13 epístolas, que son cartas dirigidas a esos ministerios a los que él fundaba, pero entre esas podemos nombrar Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, por nombrar algunas, donde en esas mismas cartas él habla del amor, de la identidad en Cristo, del propósito, de nuestra fortaleza que es Cristo. Un hombre que parecía que no sentía nada por nadie y tenía empatía cero por alguien más. Ese es el poder que Dios tiene sobre nuestro corazón. Para resumir la vida del apóstol Pablo, podemos ver un versículo que está en Efesios 2:10, que resume bastante bien lo que significó este cambio para Pablo, ¿no? Dice la palabra: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de las que las pongamos en práctica.
Creo que eso resume bastante la vida de este apóstol, ¿no? De que él aún estando en ese mundo, estando en esa violencia que él estaba, en esa persecución, era hechura de Dios todavía, aún en las manos perdidas del mundo, y que aún él tenía cosas buenas para hacer al mundo, con esas buenas obras. Así que, como vimos la vida del apóstol Pablo, y queda demostrado que Dios siempre tiene propósitos para nosotros, respondemos la pregunta inicial con otro pasaje, que es Mateo 22, versículo 36 al 40. Dice así la palabra. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Poner primero a Dios, tener vida con Dios, ser sacrificio vivo, ¿no? Como dice la palabra también, significa ser sacrificio vivo para Dios, significa el hecho de entregarnos totalmente a Él, entregarnos a su voluntad, a sus propósitos, a lo que Él tiene preparado para nosotros. Nosotros muchas veces podemos pensar, equívocamente, evidentemente, que nuestros planes son buenos y tenemos toda la intención de que lo sean. Pensamos que cuando jugamos al fútbol pensamos que vamos a ser futbolistas. Cuando tocamos un instrumento pensamos que vamos a ser el mejor. Cuando estamos en una carrera pensamos que vamos a ser el mejor. Y podemos tener las mejores intenciones. Pero muchas veces esas intenciones son guías que no tienen propósito. Y a veces pasa lo que nos pasa muchas veces, que es que nos damos contra la pared o tomamos malas decisiones. Nuestro propósito principal, Moisés y hermanos, es amarlo a Él. Es amar a Dios por sobre todas las cosas primero. Poner a Dios primero por sobre nuestra vida, por sobre nuestras cosas personales, que sea Él el centro, y después, a partir de eso, empezar a ver qué es lo que hacemos nosotros en nuestra vida. Dios es lo primero, en todo lugar, en todo momento es Él primero. No estamos hablando de algo trivial, estamos hablando del Creador del universo, del mundo, de la realidad, el Creador de todo. ¿Qué mejor que depositar confianza en alguien así, no? Dios nos ha dado dones, todos tenemos dones, todos tenemos algo que aportar al mundo, todos tenemos algo de valor que podemos darle a una persona, algo de valor que darle a un grupo, algo que tal vez uno habla, uno dice, uno hace y esa persona lo necesita y lo refleja y lo aplica a su vida y le sirve. Y a veces nosotros no sabemos que tenemos esos dones. O sabemos que somos buenos para algo, pero no lo vemos como un don tampoco. Pero ¿por qué Dios nos da dones? No nos da dones para nosotros por nuestra cuenta hallar el propósito a través de los dones. Dios nos da dones para Él usar nuestros dones para cumplir sus propósitos en nosotros. Porque ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es Dios primero buscarlo a Él, y cuando lo encontramos a Él nos encontramos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra confronta, la palabra nos examina, la palabra nos renueva en conocimiento, nos renueva en espíritu, nos renueva en todas las cosas. Entonces, siempre hay que buscarlo a Él para sentir esa plenitud que muchas veces buscamos en el mundo, buscamos en las personas, o en alguna carrera, o en el dinero. Eso no existe. Nunca la vamos a encontrar, porque siempre queremos más. Siempre queremos más. La naturaleza humana es esa, más. Y esa plenitud solo se encuentra cuando miramos a la cruz y reconocemos que Cristo es nuestro Señor. Esa es la plenitud que buscamos y es la plenitud que vamos a encontrar.
También sepan una cosa, que con esto dicho, el propósito, nada los va a vencer, nada. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, sabemos que nada nos puede vencer a nosotros. Podemos pasar tribulaciones, podemos pasar situaciones económicas complicadas, situaciones en los estudios complicados, podemos tener gente en nuestra contra, pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, esa fortaleza intangible, sabemos que es mucho más grande que los problemas que vamos a tener algún día, siempre. Y además, ¿cómo se ve esto? Cuando nosotros vamos al mundo y buscamos llenar esos vacíos que tenemos, ¿qué es lo que encontramos? Señalamiento por nuestros errores. Podés tener la típica cosa que se escribe en 100 rayas en el pizarrón y de las 99 están bien y una mal, te van a señalar la que está mal. Siempre es así. Te van a señalar por tus errores, por un defecto físico, por tu aspecto, por tu forma de hablar, por tu forma de ser. Van a tratar de herirlos con esas cosas, van a tratar de confundirlos con esas cosas, darles valor con un señalamiento. Como visten o lo que puedan obtener de ustedes. Siempre es de lo que el otro ve y cómo te señala. Pero como dice la palabra, nosotros en Cristo ya somos más que vencedores. Porque Él nos conoce, nos ama y tiene un propósito que supera todo eso para nosotros. Además, lo mejor de esto no es que nosotros solamente tenemos que acercarnos a Cristo. Cristo se acerca a nosotros. Cristo golpea la puerta. Cristo siempre está disponible para nosotros. A veces pensamos, yo tal vez Cristo no me habla, que Cristo no me busca, Cristo no me quiere. Pero nosotros, Él nos anhela, nos desea, celosamente nos desea. Él anhela cumplir esos propósitos en nosotros. Cada vez que el mundo nos hiera o nos trate de humillar o despreciar o bajar nuestro valor personal, lleven su mirada siempre a Cristo, búsquenlo, porque no hay quien conozca mejor su corazón que Él. Y si hay alguien que conoce tu corazón de verdad, que sabe lo que uno dice en la soledad, lo que uno piensa, las palabras que a veces no salen de la boca de uno, ese es Cristo. Cristo siempre nos escucha. Siempre. Aunque parezca que a veces Cristo guarda silencio, hasta en el silencio está trabajando. Ustedes no son los que el mundo les dice. Muchas veces, como dijimos, se van a burlar de ustedes, van a tratar de despreciarlo, van a tratar de bajarle su valor como humanos, como personas. Pero ustedes ya son alguien. Y son alguien porque Cristo les dio identidad. Cristo les dio identidad desde el momento que ustedes vieron su primer aliento. Ya tenían identidad de Cristo. Siempre la tuvimos. Lo que pasa es que muchas veces andábamos perdidos y teníamos que volver a la casa del Padre. Así como contamos la historia del apóstol Pablo y vimos que un hombre así puede cambiar, y de hecho cambió y hizo una labor extraordinaria, yo también tengo un testimonio personal en el que yo me identifico un poco con este hombre también, porque yo gran parte de mi vida fui ateo, fui agnóstico también. Yo pensaba que no había más nada después de la muerte. Yo pensaba que me guiaba por mi criterio, por mi lógica. Iba hasta los más confines de la lógica. Pensaba y sobrepensaba, lo cual luché muchos años contra el insomnio, contra la ansiedad por eso. Y es duro y feo pensar eso, ¿no? De que vos te fortaleces en la ciencia, en la lógica, en las analogías de lo que va más allá del entendimiento, que hay tantas cosas para entender y uno no entiende. Yo me creía que sabía todo. Era tan arrogante que creía que sabía todas las cosas. Que creía que como entendía un concepto ya daba por hecho de que ya tenía el entendimiento de todo eso. Y qué equivocado que estaba, ¿no? Qué equivocado que estaba, porque si ustedes hace 3 años me preguntaran ¿dónde te ves vos, Nacho, en tu vida? Yo jamás iba a decir una iglesia. Nunca iba a decir eso. Nunca iba a decir una iglesia, nunca me iba a ver en un grupo de alabanza, nunca me iba a ver
compartiendo una palabra con todos ustedes, digo, eso para mí era imposible. De hecho, en mi casa, mi mamá es creyente, pero no está alejada un poco del Señor. Mi papá está también ahí en el medio y nunca se me motivó a esas cosas, nunca se me enseñó mucho. No tuve en mi casa lo que tal vez algunos de ustedes tienen y que valórenlo, si tienen eso. Valórenlo porque ya desde chiquito que les enseñen a caminar por esos caminos es un regalo precioso. Sea quien sea que se los diga, ¿no? Digo, puede ser un padre, una madre, puede ser un tío, un amigo, un primo, pero eso valórenlo porque para que no lo tiene y lo descubre de grande, vos mirás para atrás y no mirás para atrás por el hecho de recordar qué puedo cambiar, porque el pasado no se puede cambiar, sino que mirás para atrás diciendo cuánto tiempo perdí, ¿no? Perdí mucho tiempo, siendo un necio, siendo un arrogante. Y bueno, cuando entré a trabajar en la oficina con Tobías, lo conocí a él, y hablando de tantas cosas que hablamos, ¿no, Tobías? Empezamos a hablar de la nada de Dios, de la existencia, de qué es la existencia, qué es el alma. Bueno, empezamos a tener discusiones filosóficas en ese sentido, y todavía bastante bueno argumentando. Y de a poquito me fue picando la chispa curiosa, hasta que un día vine a una reunión de varones. Estaba Nahuel, estaba Tobías, estaba Clavero y estaba Hermes. Y yo ese día, si les soy sincero, no esperaba nada. Vine porque sí, porque no sé por qué vine. Pero ese día yo estaba bastante mal, estaba cargado, estaba cansado, muy cansado, y me fui con una paz de acá, que no sé cómo, estábamos sentados ahí, en este rincón. Me fui con una paz que yo no puedo explicar ese día. Pero me fui renovado. Y ahí dije, voy a confiar, voy a hacer un voto de confianza y voy a rendirme, voy a dejar de pelear con mi fuerza. Les puedo decir de corazón que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. No fue ni lo que he comprado, ni el trabajo que tengo, ni lo que he logrado. La mejor decisión que yo tomé en mi vida hasta ahora, y lo digo sin vergüenza, porque todos tenemos un pasado, fue aceptar a Cristo en mi corazón. Y costó, porque en mi momento de soledad, yo vivo solo, me enfrenté a Cristo, me enfrenté a la palabra, me confrontó la palabra, me mostró las cosas que yo había hecho mal, y me mostró también cuán equivocado yo estaba. Y claro, el ego te pega, porque uno no quiere estar equivocado, pero justamente la palabra te enseña a ser humilde, te enseña a vivir para el servicio, a vivir para ayudar, a vivir para el otro, porque como dice esa frase, que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Y yo vivía muy para mí, era muy egoísta, muy egocéntrico, y cuando me pasó eso, me di cuenta que la vida era mucho más que eso. Empecé a leer la Biblia, empecé a preguntar a Tobías, que alimentó mi curiosidad, y entendí que Dios es tan bueno, tan maravilloso, que escapa a todo el entendimiento que uno pueda llegar a tener alguna vez en vida. Y ahí también estaba el apóstol Pablo, un hombre que tuvo un pasado horrible, fue un perseguidor, fue un alentador. Que él haya hecho lo que hizo por el Cristo es asombroso. Y así como pasó con el apóstol Pablo y como pasó conmigo, creo que puede pasar con cualquiera de ustedes. No sé en qué punto están, digo, pero independientemente de eso, el mensaje de dice, vale la pena hacer esta introspección, vale la pena que la palabra los enfrente, vale la pena el rendirse y entregarse a las manos de Cristo. Porque aunque duela, porque duele y es difícil, los propósitos que tiene para nosotros son infinitamente mejores. Voy a finalizar con un versículo que me gusta mucho porque me ha fortalecido en muchos momentos de dificultad, que es 2 de Timoteo 1:7. La palabra dice,
Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Esas tres palabras, dice, grábenselas a fuego, porque toda su vida van a pesar. Lo leo de vuelta. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hermanos, con esto concluimos este mensaje. Que Dios los bendiga y espero que esta palabra haya sido para reflexionar y les haya servido para el momento que ustedes están atravesando en su vida. Que Dios los bendiga, hermanos.